Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Estoy aquí con Mario Facuse, que es el CEO de Recifaz. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, Lucía. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Mario, sé que eres un hombre muy ocupado, que viaja mucho, además, y que te diste este tiempo para conversar, porque quiero hablar de 3 cosas distintas. Tú eres una persona que tiene una preocupación por lo público. Eras estudiante de medicina cuando estabas ahí liderando, odontología cuando estabas liderando en la FECH, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ¿no? Luego tu vida se fue por el mundo privado, por cosas familiares, pero tu preocupación por lo público siguió presente en los temas de cuidado del medio ambiente. Y esa es una de las maneras en las que nos conocimos nosotros, por tus innovadoras soluciones, sostenibles soluciones además, y tu preocupación porque los desechos no lleguen al océano. Entonces, vamos a hablar de la contaminación, de cómo evitar la contaminación. Estamos a 2 años de la implementación de la ley REP. Vamos a hablar de la ley REP, de cómo ha funcionado, de los temas de reciclaje. ¿Qué crees tú que falta o que tenemos y que tenemos que aprovechar en Chile? Y por otro lado, vamos a hablar del apoyo de Recifaz a este programa y tus ganas de haber apoyado además desde el inicio este proyecto, que lo que busca es precisamente promover el diálogo y la cooperación para encontrar soluciones sostenibles, entre ellas que nos permitan vivir en mejor armonía y cuidando el planeta. Primero, ¿cómo fue que parte tu preocupación o de dónde viene tu preocupación o cómo la puedes quizás explicar, tu preocupación y acción por buscar reducir la contaminación del planeta? Bueno, en general, yo te diría que nace la observación. Muchas veces uno encuentra que las cosas que están ocurriendo o que se están diciendo no se condicen con lo que uno está mirando o viendo. Y respecto específicamente al tema de los plásticos y ese tipo de residuos, lo que uno veía es que teníamos una estupenda iniciativa que tenía que ver con esta ley REP, que yo diría que es pionera en el mundo, que es un ejemplo de legislación, pero lo que uno ve en la realidad, o lo que uno veía y sigue observando, es que la implementación es súper compleja, ¿ya? Y si no se cuenta con el apoyo de la gente, que es la que debe hacer ese proceso, en el fondo la ley pasa a ser letra muerta. Si uno se fija, por ejemplo, en cómo dejamos de consumir tabaco en este país, tiene que ver con que los niños empezaron a pedirle a sus padres que no fumaran. Antes se fumaba, acuérdate, en los aviones, se fumaba en las casas, se fumaba en todos lados. Hoy día es casi un delito. Pero eso tiene que ver con la educación y con que un niño vio que efectivamente eso ocurría y que no había que hacerlo. Entonces, el pensar en que hay una ley REP que obliga a los productores a ir a recuperar una cantidad de plásticos y envases no se condice con lo que uno ve hoy día en la realidad de los hogares. Hoy uno que recicla, segrega y separa, y uno le trata de enseñar a sus hijos o los hijos a uno, pero al final del día uno saca las cosas y pasa el mismo camión de la basura y se lleva todo junto. Segregado pero junto. Entonces, la idea de ver cómo solucionábamos eso despertó en la idea de poder ver y decir cómo podemos colocar algo que se acerque al lugar donde la botella de plástico se transforma en un residuo, pero que no se convierta en basura. ¿Ya? Y para eso adaptamos uno de los equipos que usábamos en un proyecto que tiene que ver con la destrucción de las mermas en la industria de los líquidos, que son las botellas que están vencidas, todas las cosas que están vencidas, y lo montamos en un equipo móvil. Y creamos el RepTrack, que en el fondo es un equipo de reciclaje móvil que se acerca al lugar donde se genera la botella como residuo. Y a través de eso queremos impactar, digamos, a la ley REP y sacudir un poco a este país diciendo, ok, no quiero esperar a que llegue la botella a mi punto limpio, no quiero esperar a que llegue la botella a la basura, quiero irla a buscar antes de que eso se transforme en basura. Perfecto. Estamos viendo imágenes, si nos están viendo a través del canal de YouTube, de cómo funciona el RepTrack. Nosotros siempre contamos de este camión que va efectivamente al lugar donde se producen los residuos y que además funciona de manera muy eficiente, muy limpia y muy educativa también. ¿Y por qué te pregunto sobre este último punto? Porque ¿cuál es el problema? El otro día veíamos y lo comentamos, un video del alcalde de Maipú, ¿no es cierto? Sí. De Tomás Bodanovich, que le mostraba a la gente que efectivamente, aunque usted vea que el camión se lleva todo junto, hay un proceso de reciclaje y de separación de los productos en algún punto
de la cadena, ¿no es cierto?, antes de que se conviertan en basura. ¿Cuál es el problema que tú identificas que se produce cuando la gente ve que se va todo junto igual en el camión? Yo diría que hay un poco de frustración, porque a la larga el proceso dentro del hogar es complejo. Además te piden que laves las botellas, o sea, estamos en una crisis hídrica y por otro lado te están diciendo, pero entréguenlas limpias y lavadas. Eh, por lo tanto, yo diría que hay un poco de desazón y también un poco de incredulidad. Pues la gente dice, ¿de verdad este camión va a reciclaje? Eh, y ese problema lo tiene uno aquí en Santiago. En provincia es peor. En provincia lo más probable es que se vaya a un vertedero, digamos. No, no, acuérdate de que la gran mayoría de las plantas recicladoras están hoy día en Santiago y están en la quinta región. Pero tenemos un país que tiene regiones y que son miles y miles de kilómetros y las botellas van a parar a los vertederos en su gran mayoría o a los ríos o a las playas. Por eso es que yo diría que el ser consecuente entre lo que uno planifica como idea o como política pública y la logística para que eso realmente ocurra es muy importante. O si no, nos podemos quedar en una gran idea, pero que no la supimos ejecutar. Y la innovación en esto tiene que ver con, ok, si el problema es que la gente necesita sentir y ver de que esa botella no va a llegar a la basura, ok, la vamos a buscar antes de que esto se convierta en basura. Y la transformamos en un proceso educativo. Por eso que este equipo que recolecta, compacta, enfarda, recupera los líquidos. No necesitan lavarse las botellas. Recupera los líquidos. Y además de eso lo transporta, es la solución ideal para poder hacer el cierre de esta ley REP respecto de lo que dice a cómo se recolecta logísticamente. A lo que consigue al final del día. Piensa que hoy el valor de limpiar, recolectar una botella, lavarla y entregarla en condiciones es más caro que producir una botella desde cero. Por lo tanto, el reciclaje que estamos haciendo es entre comillas, es un tema de fuerza, digamos, pero económicamente tampoco es algo tan conveniente. Claro, porque cuando tú hablabas del ejemplo de los cigarros, hubo una educación fuerte en los colegios, una campaña que efectivamente hizo que los propios niños empezaran, ya, pues papá, deja de fumar, qué sé yo, o con el cinturón de seguridad. Pero también hay leyes que promueven, que acompañan. En el caso de Chile, la ley REP que tú dices es innovadora, pero que en la implementación o en el cómo lo que pide, digamos, no genera una circulación más virtuosa de la idea, digamos, no termina concretando que la idea genere todos los beneficios que podría generar. Quizás hay regulaciones que faltan. ¿Qué te parece a ti que es lo que, más allá de la innovación y en particular de esto que yo creo que efectivamente va a ser como el futuro del reciclaje, como que las cosas efectivamente en el lugar donde están y de manera limpia, porque además la gente también dice que los puntos limpios son puntos sucios, o uno ve el traslado de los camiones chorreando el líquido, ensuciando la ciudad, como que nos asocia el reciclaje, es una buena idea, pero no necesariamente es fácil de hacer y menos como virtuosa de ver. Está como complicado. Entonces hay que tener mucho ánimo para poder efectivamente reciclar y hay que estar muy comprometido con eso. Además de en particular esta innovación, ¿qué crees tú que se necesita mejorar de la ley para que efectivamente vaya siendo más virtuosa y mejor implementada? Respecto a la ley, no te podría decir algo puntual específico. Lo que sí creo, y ahí podríamos entrar en un tema bien interesante, es que yo siento que todas estas cosas que son vanguardistas y que además llevan asociado muchas cosas que pueden despertar la necesidad de innovar y que varios emprendedores tengamos las ideas de poder hacer cambios, yo diría que tiene que ir apoyado de un poco de mente abierta, digamos. O sea, para poder generar este proyecto hemos tenido que ser una procesión para poder explicar en cada instancia, ya sea de un Ceremi, ya sea de la Corfo, o ya sea del mismo cliente o los mismos potenciales clientes para esta innovación, hay que hacer una verdadera procesión para poder explicar. Claro, un tema que hemos tratado. Claro, y que muchas veces las leyes, los decretos y todo, o las personas, yo diría más que las leyes, no son capaces de apoyar en decir, oye, mira, qué buena esta idea, me gustaría, por ejemplo, en el caso nuestro, queríamos tener una resolución sanitaria que tuviera transporte, compactación, parte del proceso. Es que no se puede porque no existe.
Chuta, pero ¿qué hago con esto entonces? Mire lo Claro. bueno que es. Es que lo que pasa es que tendríamos que preguntar. Ok, 3 meses preguntando, correos para acá, correos para allá. No, es que no existe. Es que el proceso tiene que ser en un lugar físico que no sea móvil. Chuta, pero es que esta la gracia es que es Es que la móvil. gracia es que es móvil y que va. Si tú me preguntas, yo te diría que el gran problema en este tema tiene que ver con que todas las innovaciones que nacen de una ley que promueve el reciclaje y que todos queremos apoyar, se estancan en que hay alguien que tiene que definir de verdad apoyarla. Cuando uno va a Corfo, te dicen, ¿y cuál es la escalabilidad? Oye, pero ¿te gusta la idea? ¿La encontráis chora? Conversemos. O sea, está todo muy mecanizado. Yo creo que falta una parte anterior que es compartamos el sueño primero. Claro, y quizás además, bueno, primero, funciona con regulaciones, permisos, para cosas que están, no para innovaciones Justamente. necesariamente. Y lo otro que te quiero preguntar, que puede ser sensible, complicado, pero me da la sensación de que hay leyes vanguardistas que nacen con ya como un sistema armado, como que quienes forman parte de la red de la ley REP tienen una manera de hacer las cosas y están súper coordinados y es también difícil que cambiar, como que de alguna manera se van como entroncando en nuevos procesos que tampoco quieren que cambie porque hay negocios que están funcionando. O sea, yo me imagino que esto, por ejemplo, el RepTrak, que disminuye el volumen 6-1. de 6-1, o sea, esos camiones que tú ves trasladando botellas, de 6-1 se disminuye porque se enfarda en el lugar, se compacta y se enfarda en el lugar. Ya, pero ¿quién paga los camiones que van a quedar sin pega? Como, me imagino que hay un problema también, ¿no? Bueno, absolutamente. Hay un par de ejemplos. Tal como tú lo dices muy bien, hay todo un sistema de recolección de residuos hoy día que está relacionado con municipalidades, con la industria, con la empresa. Y no es fácil presentar una innovación donde tú de verdad vas a bajar los costos, pero a la larga hay todo un impacto que pese a la gran idea, pese a lo eficiente, hay que bancarse, uno le denomina cuando uno ve operaciones ganarle al patio, digamos, a la costumbre, a la habitualidad. Pero también hay otras cosas que impactan. Por ejemplo, hoy día todas las plantas o la gran mayoría de las plantas que reciben los plásticos o las botellas reciben cierto tipo de tamaño de enfardaje, que son para lo cual fueron diseñadas. Y muchas de ellas fueron diseñadas en Europa, en Estados Unidos, donde las cantidades de plásticos son infinitamente superiores, por lo tanto los megafardos o los fardos son mucho más grandes. Por lo tanto, si tú quieres llegar con un fardo más pequeño o distinto, no, tienes que reenfardar eso para que la planta... Y justamente es una barrera de entrada también para mucha gente que hoy día quiere hacer distintas innovaciones en reciclaje. Pero yo diría que, más allá de los problemas, yo diría que el quiz de esto es que nadie quiere ayudarte. Ya. En general, yo diría que cuando uno tiene ganas de hacer algo, cuando uno de verdad dice, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión me gusta, o esto, en el caso nuestro, se nos ocurrió la idea, la pusimos arriba un camión, nos gastamos las lucas en hacerlo, esperamos 2 años para hacer un piloto, lo vimos reflejado en la fiesta de la Pampilla, donde hicimos el piloto gracias al alcalde Manucheri, a CCU, que fue la empresa que nos auspició. Y verlo funcionar es maravilloso. De pronto de decir, ¿por qué tuve que esperar 2 años para tener esta oportunidad cuando en realidad hace 2 años que deberíamos haber estado recolectando envases, deberíamos estar hace 2 años haciéndolo no solo en Santiago, haciéndolo en el norte, debiésemos estar evitando que las botellas lleguen al mar, debiésemos estar evitando que todo llegue a los vertederos. Si hoy día lo que estamos comiendo cuando comemos pescado, hay microplástico, o sea, ya no es un tema de que me parece que pudiese haber, o sea, ya estamos comiendo plástico con el pescado. Entonces, yo digo, no nos hemos permitido soñar, pero además, de pronto, las estructuras hoy día empresariales muchas veces son tan rígidas que tampoco te permiten soñar. Claro, no solamente el mundo público y los permisos. No, también el mundo privado. Las metas, los KPI están tan alineados en... la gente, por ejemplo, en los proyectos pilotos nos preguntaba, ¿y cuánto plástico lograron reciclar? Mira, 1 tonelada. Pero es poco. Sí, pero ojo, son 60.000 botellas que estaban en la Pampilla, fue todo lo que en el fondo se recolectó y resulta que esas botellas iban a ir a dar un vertedero.
Claro, O sea, entonces depende de cómo lo quieran mirar. claro. Por lo tanto, alguien está mirando el kilo de plástico o la tonelada de plástico, otro está mirando el impacto en el medio ambiente, otro está mirando Mm. cuánto es lo que se evitó en traslado, cuánto es la huella de carbono que disminuimos al hacer eso. Por lo tanto, yo creo que, por eso que te decía que nos falta un poco soñar, pero además nos falta alinear un poco eh, las metas de las empresas con proyectos de innovación. No todo es que el P por Q me dé. No todo tiene que ver con que sea rentable al inicio. Lo podemos ir rentabilizando en pasos, pero no le quitemos la gran idea. O sea, el formato de ir a buscar los envases a las casas cerca de donde tú consumes el producto significa que esa botella no va a pasar por un punto limpio o esa botella no va a llegar a un vertedero. Y ese es el sueño Recifaz. Claro, y ay, súper bonito, ¿ah? Y ese es el sueño de Recifaz. Me gustó esa frase final. Estuvieron en la Pampilla, como tú decías, con una marca que auspició y que también es un mensaje, porque tú hablabas delante de los clientes, potenciales clientes. Claro, yo creo que el futuro del reciclaje tiene que ser así, tiene que ser limpio, impecable, en el lugar, rápido, eficiente, disminuyendo huella de carbono, o sea, la mayor circularidad posible. Y esta es una innovación muy necesaria, además, como tú decías, es un país largo que produce desechos. ¿Dónde están las plantas recicladoras? Necesitáis que el costo del traslado se disminuya también. Me parece que es el futuro. Hoy día está abierto a que lo puedan utilizar, por ejemplo, marcas como lo utilizó la marca que tú mencionabas en La Pampilla, para generar esta infraestructura que es muy educativa, que con juegos, porque además es muy limpia y entregaba regalos, qué sé yo, Es muy bonito porque cuando uno se imagina a la gente en Japón, cuando dice, ah, ya, pero en los mundiales todos recogen las bebidas. Bueno, eso se podría hacer también aquí, pues en los estadios, en los festivales, en las fiestas, como en La Pampilla. Entonces la gente recoge su botella, lo va a dejar al lugar y además lo pasaba bien en el lugar y los niños aprenden de eso. ¿Quiénes más pueden llamar y contratar el RepTrak o utilizarlo o arrendarlo o lo que sea? No sé cuáles son las posibilidades que tienen. Bueno, nosotros acabamos de terminar el piloto, vimos que funcionaba todo lo que nos habíamos imaginado, estamos felices con eso, logramos hacer bastante material para poder, digamos, mostrar esta innovación. Y hoy día está abierto a cualquier modelo de negocio. Siempre me preguntan, ¿y cuál es el modelo de negocio? Mira, en realidad hay muchos. Puede ser desde, por ejemplo, una economía circular perfecta, que pudiese ser que uno estuviese, digamos, en los supermercados. Entonces, la familia va, compra en el supermercado, consume en su casa, vuelve al supermercado nuevamente a comprar y ahí lleva sus envases y ahí son reciclados, compactados y transformados en fardo. Podría ser un mix en marca, es decir, oye, la marca quiere estar en la maratón tanto y por lo tanto uno va a esa maratón donde habitualmente se toman cientos y cientos y cientos y miles de botellas de agua, ¿cierto? Y uno Claro. en vez de verlas O de todas tiradas energética, después, claro, claro. energéticas, y uno puede en el fondo hacer la compactación en el origen. Pero lo más interesante es que este proceso es visible, no es a escondidas. Eso es lo que yo te diría que es la parte educativa. Muchos de los niños y las familias nos decían, oye, así esto se transforma después, ¿y para dónde va este fardo? Mira, este fardo después va a una planta donde se transforma, se lava y se transforma en una nueva botella, que el eslogan de la marca que era de una botella nace otra botella, que es circular. Por lo tanto, la gente lo entiende y al entenderlo se entusiasma y dice, ah, lo que estoy haciendo en mi casa no es separar cosas. Ah, esto va en este sentido. Por eso que ser transparente en los procesos, Mm. como veíamos en este video, el alcalde tratando de explicar, oiga, Maipú, lo que ustedes reciclan no se va al vertedero, llega aquí, lo separamos. Ese, para mí, es la ratificación de que necesitamos algo que se vea. Mm. Y esto educa a través de una imagen, habla más que 1000 palabras. Claro, tú ves ahí lo que está pasando. Y necesitamos ese saltito porque además el tema de la contaminación, como tú decías, está muy... nuestros planes, tenemos idea y todo, pero se necesita aplicarlos con más urgencia. O sea, lo que está pasando a nivel planeta y cuánto eso le afecta a Chile también es muy importante de
de poder concientizar para que le tomemos el peso y la necesidad de actuar más rápido. Yo lo decía al principio de esta entrevista contigo, Mario. Estamos con Mario Facuse, que es el CEO de Recifast. Bueno, primero, ¿por qué apoya Recifast este programa? Bueno, dentro de los motivos, el principal, diría yo, es porque este es un lugar de encuentro de soñadores, po. O sea, cuando me plantearon el proyecto, yo me sentí identificado al revés. Yo dije, ¿cuántas veces he ido a presentar yo mi proyecto y he querido tener al frente a alguien que me entienda y me escuche? Y que sueñe conmigo. Entonces, si hay un lugar donde pueden los emprendedores venir, contar sus problemas y a través de esto que la empresa privada, la autoridad y la gente aprendan y ayuden para que ideas buenas, que creemos buenas, porque lo más importante de un innovador es creerse el cuento, hay que apoyarlo. O sea, por eso que hemos sido auspiciadores de este programa. Ideas buenas y sostenibles. Además, porque esto es lo que decía yo al principio de la entrevista contigo, y para cerrar, Mario, tú podías estar tranquilo con tu empresa. Ustedes trabajan en la logística de grandes empresas y el grupo Transfactor también, que está detrás de Recifast, está en otra. Sin embargo, tú estás creando cosas. Tienes a Paulina aquí también, tu gerenta, que te acompaña en este proceso de inventar cosas que se relacionan con una preocupación que tú tienes, que es la de la protección de los océanos. Cuéntanos esa fábula que tú un día me relataste para explicarme por qué sentías que era importante hacer algo. Bueno, dentro de las cosas y los cuentos que uno de pronto le transmite a sus hijos, había uno que a mí me encantaba mucho, que tenía que ver con lo siguiente. Había una persona mayor, como puedo ser yo, mirando el mar después de una tormenta, y de pronto se da cuenta de que en la playa hay miles y miles de estrellas de mar que han quedado varadas porque después de la tormenta se recoge el agua, el mar, y por lo tanto esas estrellas de mar estaban condenadas a morir. Y mientras miraba eso, él se asombra porque ve que un niño pequeño baja a la playa desesperado y empieza a tomar las estrellas de mar de a una y las empieza a devolver al agua. Y las empieza a volver al agua frenéticamente, y el tipo baja y dice, no entiendo esto, baja y le dice, oye, niño, ¿sabes qué? ¿No te das cuenta lo ridículo de lo que estás haciendo? Entonces, señor, mira, ¿por qué? Porque mira, hay millones y millones de estrellas de mar y tú estás tirando de a una las estrellas. O sea, ¿crees que vas a hacer la diferencia? Y el niño le mira y le dice, ¿sabes qué? No sé, pero pregúntale a las que estoy devolviendo al mar. Tan bonita, me encanta. Cada vez que escucho esa historia me emociono. Gracias, Mario Facuse, CEO de Recifast e innovador, además, con este RepTrack, este camión de reciclaje móvil que genera la recolección y la compactación de los residuos en el lugar de una manera limpia, educativa, además abierta y transparente, como tú decías, que permite recuperar la confianza en el proceso de reciclaje, generar que más gente se adhiera a esta idea de reciclar y, por supuesto, además con otros impactos positivos como disminuir huella de carbono, disminuir costos de traslado. Y muchas gracias, Mario. Un abrazo. No, muchas gracias, Lucía. Un gusto. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Encuentran más contenidos como este sobre diálogo, cooperación, sostenibilidad o multilateralismo en la playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.